El aire en Anchorage, Alaska, aún se siente cargado, denso de posibilidades y un misterio tan profundo que casi puede tocarse con la punta de los dedos. Una cumbre sin precedentes. Un encuentro cumbre que, por un momento decisivo y crucial, detuvo el aliento del mundo entero. Imaginen a dos de los líderes globales más influyentes y poderosos, Vladimir Putin y Donald Trump, encerrados en un despacho remoto por casi 3 horas completas. 3 largas y tensas horas, superando por mucho cualquier reunión previa registrada entre estos dos poderosos mandatarios. ¿Pueden siquiera concebir el peso monumental de cada minuto transcurrido, de cada palabra pronunciada, de cada prolongado silencio que llenaba esa sala gélida? El corazón del planeta entero latía, expectante y con fuerza, al ritmo incesante de una intriga sin igual. Esto, indudablemente, cambia por completo todo lo que creíamos saber sobre el futuro de las relaciones internacionales y el equilibrio de poder. Un verdadero seísmo geopolítico de alcance global. La reunión fue calificada de histórica. Es un hecho innegable, un hito diplomático de gran magnitud. Duró casi 3 horas exactas, un nuevo récord absoluto de tiempo para ambos presidentes. ¿Comprenden la verdadera magnitud de este tiempo de deliberación, esta concentración ininterrumpida de poder? Las declaraciones públicas emitidas después de la cumbre fueron, como se esperaba, extremadamente comedidas. Fueron mínimas, casi insignificantes en contenido, los detalles esenciales. Permanecen clasificados, totalmente. Esta ausencia deliberada de información ha generado un aura de misterio denso, una intriga palpable que crece con cada hora que pasa sin explicaciones. ¿Acaso hubo un acuerdo importante? Uno de esos pactos trascendentales que no solo redefinen, sino que transforman eras enteras y el equilibrio de poder global para siempre. Donald Trump, poco después de la cita, expresó su clara intención de consultar los resultados obtenidos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y con otros importantes líderes mundiales clave. Más aún, afirmó que hablaría personalmente con Zelensky. Esto sugiere, de forma inequívoca, que la pelota, de manera inesperada, ha quedado en el tejado del vecino occidental de Rusia y en el de sus tradicionales aliados. Una señal clara, un mensaje directo y sin rodeos. La reacción en Kiev fue de pánico, un verdadero torbellino de nerviosismo y profunda confusión. Zelensky voló urgentemente a Washington, un viaje desesperado, casi en fuga, buscando respuestas y apoyo. Paralelamente, la Unión Europea, sintiendo la presión y la urgencia, convocó una reunión extraordinaria de emergencia. Sus 27 Estados miembros, en un estado de alarma sin precedentes. ¿Por qué tanta prisa? ¿Tanto nerviosismo repentino y una necesidad de explicación? ¿Qué verdades ocultas se gestaron en Alaska que causan esta agitación? Esta fue, además, la primera rueda de prensa conjunta de líderes rusos y estadounidenses en nada menos que 7 años. Sí, 7 largos años de silencio diplomático y frialdad. Un lapso enorme que solo magnifica la importancia de este encuentro. Un dato sorprendente y revelador emergió de esa conferencia. Putin tomó la palabra primero y habló durante 8 minutos ininterrumpidos. Trump, por contraste, solo 3. Un hecho verdaderamente inusual en estos contextos. ¿No creen que esto subraya una deferencia tácita, una preeminencia del líder ruso en la dirección de la narrativa y la agenda? Un cambio fundamental en el escenario internacional en tiempo real. Escriban desde dónde nos ven, así entenderemos mejor su perspectiva. Su voz es crucial para nosotros. Esto, mis amigos, lo cambia todo. La postura de Estados Unidos, ahora claramente inclinada a una retirada activa de su apoyo incondicional o a una mediación impuesta con fuerza, podría desestabilizar la OTAN de una forma que nunca antes habíamos visto. Piensen en las profundas divisiones internas que esto generaría irremediablemente entre sus miembros. El resentimiento entre los aliados sería abrumador, casi insoportable, minando la unidad. Esta nueva dinámica, este giro inesperado, podría reconfigurar por completo la seguridad europea.
con Rusia, inevitablemente, ganando una influencia significativa y dominante en el continente, redefiniendo las esferas. ¿Cómo creen que todo esto afectará directamente a sus bolsillos, a sus vidas cotidianas y a su estabilidad económica? La exposición cada vez más flagrante de la corrupción endémica en la nación en el conflicto ya no es un secreto, sino un clamor generalizado entre la población. La supuesta malversación de miles de millones de dólares en ayuda militar internacional, un escándalo. Si esa ayuda vital se disminuye drásticamente o se corta por completo, la economía del país en cuestión, ya frágil y dependiente, podría colapsar sin remedio, llevando a la ruina. Ese despilfarro desenfrenado puede, y debe, cortar el grifo de forma definitiva, imponiendo un fin. ¿Será este, entonces, el verdadero fin del apoyo occidental? ¿Una sentencia inapelable y final para el país? Necesitamos saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de este giro dramático, de estas revelaciones que sacuden el tablero? Déjenlo plasmado en los comentarios. Sus ideas nos importan mucho. Son la base de nuestro debate y análisis. Existen varias y complejas versiones de lo que realmente ocurrió a puertas cerradas en Alaska. Oficialmente, la narrativa promovida es una búsqueda incansable de la paz, un camino hacia la resolución definitiva del conflicto. Pero la información que circula entre bastidores, en los susurros de los pasillos del poder, es escalofriante. La clasificación hermética de los detalles de la reunión sugiere, de manera contundente, un acuerdo tan sensible y potencialmente explosivo que la propia Casa Blanca necesita tiempo para preparar a sus aliados. Necesitan que digieran esta píldora amarga, esta verdad incómoda que trastoca sus planes. Esto implica, sin lugar a dudas, un cambio drástico, un viraje radical y sin precedentes en la política exterior de Estados Unidos. Un giro que, muy probablemente, se dará a expensas directas del vecino occidental de Rusia y, por extensión, de la propia Europa. La inusual lentitud con la que Washington ha emitido un comunicado detallado solo valida la idea persistente de que algo grande, algo verdaderamente problemático y trascendental para los aliados, fue acordado en completo secreto y bajo un velo de confidencialidad. Una teoría de conspiración que cada día cobra más y más fuerza en los círculos especializados sugiere que la reunión de Alaska es simplemente el preludio, el inicio de un gran reparto de poder, una reorganización geopolítica a escala mundial. Negociada directamente, de forma bilateral y exclusiva, entre las dos grandes potencias, Moscú y Washington, dejando de facto completamente de lado a la nación en el conflicto y a toda la Unión Europea, marginándolas. ¿Es todo esto un mero pretexto para justificar la lentitud de los aliados en aceptar las condiciones que ya se han puesto sobre la mesa sin resistencia? O, quizás, un señuelo inteligentemente diseñado para desviar la atención del público de los verdaderos acuerdos clasificados, los pactos más profundos y vinculantes que realmente se sellaron en ese gélido encuentro? Los motivos que impulsan a los principales participantes en este drama global son, tras un análisis cuidadoso, sorprendentemente claros y definidos. Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, se presenta ante el mundo como un líder estratégico, racional y un genuino pacificador incansable. Él busca, enfáticamente, una paz plena y verdaderamente sostenible a largo plazo. No una simple tregua temporal, una pausa precaria que solo pospone lo inevitable. Demostró una sorprendente flexibilidad diplomática, pero siempre sin abandonar ni un ápice de sus objetivos estratégicos fundamentales a largo plazo. Él enfatizó una y otra vez la necesidad imperiosa de eliminar las causas profundas y estructurales del conflicto actual. Mostró una relación de confianza inquebrantable. Una cercanía inusual, casi sorprendente, con Donald Trump. Incluso lo invitó de forma personal a Moscú. Un gesto audaz de apertura diplomática que nadie, absolutamente nadie, esperaba de este nivel de confrontación. Donald Trump, por su parte, busca con afán presentarse como el pacificador mundial por excelencia, el hacedor de la paz.
Es un logro político monumental para su legado, uno que impulsaría decisivamente su ya controvertida carrera política en casa, ante sus votantes. Quiere desvincular a Estados Unidos de un conflicto que él considera desproporcionadamente costoso, agotador e interminable. Su foco principal está ahora en los intereses internos de su nación. Él busca redefinir radicalmente las alianzas globales existentes. Se posiciona, con audacia, como el único líder capaz de negociar con Putin de forma efectiva y directa, sin intermediarios. Él calificó la reunión como extremadamente productiva, un rotundo 10 de 10 en su propia escala personal de éxito, indicando sin lugar a dudas un progreso significativo y tangible en las negociaciones. Trump dejó claro, con una franqueza brutal y sin tapujos, que ahora todo depende de Zelensky. Al mismo tiempo, y esto es clave y sumamente revelador, calificó a Rusia de gran potencia y a la nación en el conflicto no. Un contraste impactante que define la realidad. Esto genera una enorme expectativa sobre el próximo paso de Kiev. ¿Qué decisión trascendental tomará la nación en el conflicto frente a esta cruda y desoladora realidad geopolítica? Trump además presionó abiertamente a Europa para que participara de forma activa y constructiva en el proceso de paz en lugar de, según sus palabras explícitas, interferir con su habitual burocracia y lentitud. Una advertencia severa, directa y sin ambajes, que resuena en las capitales europeas. Putin incluso se permitió un gesto de camaradería inusual, diciendo, «Buenos días, vecino», a Trump al saludarlo. Un detalle humano, cercano. ¿No les parece esto una señal clara de una conexión más profunda, más personal, que va mucho más allá de la diplomacia formal y protocolaria? Trump, en otro gesto sumamente significativo de confianza, invitó a Putin a su coche personal. Un acto de confianza y exclusividad sumamente íntimo. Solo lo había permitido 2 veces en toda su vida antes de este momento histórico. Una imagen poderosa de exclusividad y complicidad tácita. ¿Qué nivel de confianza, de entendimiento mutuo y de compenetración se construyó en esos momentos íntimos, lejos de los focos indiscretos? Se habló incluso de la hermandad de armas entre Estados Unidos y Rusia. Putin recordó victorias comunes, históricas compartidas entre ambos. Evocó un sentido de destino compartido y una base histórica, profunda, para la cooperación futura en el mundo. Trump, en un acto inesperado para muchos, elogió al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Rió con él, mostrando una comodidad inusual y relajada que sorprendió a los presentes. Putin, para sellar el ambiente de entendimiento, hizo la propuesta de la próxima reunión en Moscú, y lo hizo, sorprendentemente, en inglés fluido. Un detalle que no solo subraya su confianza en sus habilidades lingüísticas, sino también su deseo innegable de construir puentes, de tender la mano de forma directa. La obstinación, casi irracional y desesperada, de Zelensky en exigir condiciones imposibles, como reparaciones masivas o una retirada total de todas las tropas rusas de los territorios en disputa, lo convierte, a los ojos de muchos observadores internacionales, en el principal obstáculo real y más significativo para la consecución de la paz. Su estado de profunda confusión, su verdadero pánico. Estos sentimientos son innegables y visibles tras la cumbre de Alaska. Revelan una pérdida total de control y autonomía sobre la situación, un barco a la deriva. Su insistencia en estas demandas irrealistas se interpreta como un último intento desesperado de mantener la ayuda occidental a toda costa, su último recurso. Pero la nueva realidad geopolítica, brutal, sin concesiones y avasalladora, lo ahoga inexorablemente. Europa y el Reino Unido son señalados abiertamente, sin tapujos ni eufemismos, como obstáculos directos e insuperables para la paz duradera. El Reino Unido, en particular, es acusado de haber saboteado deliberadamente el Acuerdo de Estambul en el año 2022, un grave acto de injerencia. Se les critica duramente, y con argumentos sólidos cada vez más públicos, por el despilfarro incesante de miles de millones de dólares en ayuda militar.
La revelación de la corrupción sistémica y los abusos flagrantes en la gestión de esos fondos es escandalosa, una afrenta a los contribuyentes. El ultimátum de Trump es clarísimo, un mensaje sin segundas interpretaciones, directo al grano. Para Zelensky y para Europa, o aceptan las condiciones realistas que se han puesto sobre la mesa, o Estados Unidos sale del juego por completo. Esto los dejaría a ellos, al vecino occidental de Rusia y a Europa, completamente solos y desamparados, enfrentados directamente con Rusia, sin el apoyo crucial de Washington. Piénsenlo por un momento. La imagen del verdadero pánico desatado en Kiev, casi cinematográfico, contrastando brutalmente con la calma, con la resolución inquebrantable y el aplomo de Vladimir Putin. La intriga persistente de los detalles secretos acordados en Alaska sugiere un pacto, un acuerdo trascendental que, literalmente, cambiará el orden mundial conocido y las esferas de influencia. La mención precisa de la noche del 15 al 16 de agosto como un momento crucial añade un toque de misticismo, de destino ineludible y predeterminado a la narrativa. Suscríbanse para siempre saber la verdad primero, sin anuncios intrusivos, sin filtros impuestos. Una fuente pura y cristalina de información vital para comprender el mundo. Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, antes de esta cumbre trascendental, estaban en su punto más bajo, peor que en los momentos más tensos y peligrosos de la Guerra Fría. Esta cumbre en Alaska es, por tanto, un verdadero hito monumental. Un evento que revierte años de tensión acumulada, de confrontación abierta y hostilidad. La reunión tiene claros ecos de la cumbre de Helsinki de 2018. En aquella ocasión, Trump fue duramente criticado por ponerse del lado de Rusia en el controvertido tema de la injerencia electoral. Aquello prefiguró, de alguna manera, la controversia actual de Alaska, pero también demostró la audacia y la imprevisibilidad política de Donald Trump. El sabotaje del Acuerdo de Estambul de 2022, atribuido directamente al Reino Unido, es un precedente crucial. Un momento clave en la historia reciente de la diplomacia fallida. Contextualiza la profunda desconfianza hacia los aliados europeos. Destaca su papel, a veces abiertamente destructivo, en el proceso de paz y la búsqueda de soluciones. Putin caracterizó a los pobladores del vecino occidental de Rusia como un pueblo hermano. Invocó siglos de historia, siglos de cultura compartida, de lazos sanguíneos. Esto, según su narrativa oficial, justifica plenamente la preocupación de Rusia por su destino. La situación actual es, para ellos, una tragedia personal de proporciones inmensas y dolorosas. La cumbre en Alaska sigue de cerca una de las entrevistas más francas, directas y perturbadoras concedidas por el propio Putin. Esa entrevista presagiaba, sin lugar a dudas, un giro trascendental y sin precedentes en la política exterior rusa. La creciente investigación que se desarrolla en Occidente sobre la rampante corrupción y el despilfarro alarmante de la ayuda militar destinada a la nación en el conflicto crea un telón de fondo de desilusión generalizada entre los donantes internacionales. Esto, a su vez, justifica la presión inmensa que se ejerce ahora para lograr un acuerdo definitivo y vinculante. El avance continuo e imparable de las tropas rusas en el campo de batalla, mientras estas conversaciones diplomáticas cruciales se desarrollan en paralelo, subraya un punto ineludible y contundente. Rusia negocia desde una posición de fuerza abrumadora, clara, dominante, inapelable. Esta cumbre histórica se enmarca perfectamente en una tendencia global de despolarización, o al menos un realineamiento estratégico de los bloques de poder existentes, una nueva configuración. Estados Unidos podría estar buscando redefinir sus prioridades globales, su rol en el mundo post-conflicto, y de paso, reducir drásticamente sus compromisos en conflictos periféricos que ya no le interesan. Esto es una continuación natural del agotamiento global de los conflictos interminables que han desangrado a las naciones. Una búsqueda desesperada de soluciones pragmáticas, incluso si éstas resultan impopulares para algunos sectores ideológicos.
La presión implacable sobre Europa refleja una tendencia creciente hacia una mayor independencia o autonomía de Estados Unidos. Una necesidad de que sus aliados tradicionales asuman una mayor responsabilidad en sus propias esferas de influencia y seguridad, sin depender tanto de Washington. Si todo esto les recuerda algo de la historia, si ven patrones repetirse inexorablemente, compartan sus ideas y reflexiones en los comentarios. Su visión enriquece enormemente nuestra conversación y nos ayuda a entender mejor. ¿Qué escenarios concretos se dibujan para el futuro inmediato de esta crisis global que sacude los cimientos del orden mundial? El mejor de ellos, sin duda, desde la perspectiva de la narrativa pro-Rusia, el vecino occidental de Rusia, completamente acorralado y sin el apoyo total e incondicional de Estados Unidos, se ve finalmente obligado a aceptar las condiciones realistas impuestas por Rusia para una paz verdaderamente duradera y estable. Europa, sintiendo la presión y la nueva realidad geopolítica, cede finalmente a las demandas. Buscará una nueva y mucho más pragmática relación con Moscú, dejando atrás décadas de confrontación estéril. Donald Trump sería aclamado, con bombos y platillos, como el arquitecto de la paz mundial, consolidando un legado histórico sin precedentes. El peor escenario imaginable para la nación en el conflicto y para todo el bloque occidental. Zelensky se niega rotundamente a negociar, aferrándose a sus imposiciones. Estados Unidos se retira por completo, dejando un vacío de poder y apoyo abrumador. El país en cuestión se desmorona rápidamente bajo la implacable ofensiva rusa, sin defensas ni respaldo real. Europa queda expuesta, vulnerable y sumida en una profunda crisis existencial. Se lamentará amargamente y, sin duda, no haber aceptado las condiciones mucho antes, cuando aún había oportunidad y recursos. Las fracturas dentro de la OTAN se agudizarán hasta el punto de la ruptura total, quizás irreversible, desmantelando la alianza. Un futuro incierto y sombrío se asoma en el horizonte europeo, lleno de peligros. El escenario más probable, según los analistas y la lógica de la propaganda actual. Un proceso de negociaciones prolongado, agotador y frustrante, pero finalmente inevitable. En este complejo escenario, la nación en el conflicto sería gradualmente despojada de sus demandas, insistentemente calificadas como imposibles e irrealistas por las grandes potencias. Esto ocurriría bajo la presión conjunta e ineludible de Estados Unidos y Rusia, trabajando en una sincronía sorprendente. Europa, por su parte, buscará su propio acomodo, su propia salida pragmática a la crisis. Su objetivo principal será evitar un colapso económico y de seguridad en su propio continente, priorizando la estabilidad regional a cualquier costo. Pero aún existe una posibilidad, un escenario verdaderamente inesperado que podría sorprender e impactar al mundo entero hasta sus cimientos. Una cumbre sorpresa y no anunciada en Moscú. Un encuentro repentino entre los dos líderes, que no esté en ninguna agenda oficial preestablecida. Trump y Putin, juntos, llegarían a un acuerdo de paz integral. Un pacto que redefiniría, por completo y para siempre, la arquitectura de seguridad europea. Marginaría de forma definitiva a la Unión Europea. Dejaría a muchos atónitos, sin palabras, al borde de la incredulidad, un cambio de juego total. En resumen final, ¿quién gana y quién pierde en este gigantesco ajedrez geopolítico que se está jugando ante nuestros ojos, con el destino de Europa en la balanza? Los ganadores son claros. Rusia. Logra un objetivo diplomático monumental, una victoria contundente en el tablero internacional. Avanza sus objetivos estratégicos a largo plazo de forma exitosa. Se legitima como un actor clave e indispensable en la escena mundial, sin el cual no se puede avanzar. Donald Trump. Consolida su imagen de pacificador global. Refuerza su posición política de manera contundente y desafía a sus críticos más acérrimos. Demuestra su liderazgo audaz y poco convencional al mundo. Los perdedores son igualmente evidentes. El vecino occidental de Rusia, forzado a ceder soberanía. Pierde un apoyo clave, irreemplazable, que era su sustento vital.
Su corrupción interna, endémica y sistémica, queda expuesta a la luz pública sin piedad alguna. Volodymyr Zelensky queda completamente desconcertado, aislado de sus antiguos aliados. Pierde todo su poder de negociación, volviéndose irrelevante en la mesa de diálogo. Europa y el Reino Unido quedan debilitados, desorientados y sin rumbo, expuestos por su interferencia, por su supuesto sabotaje de la paz, y ahora obligados a aceptar una nueva y dura realidad geopolítica que no les favorece. Si la nación en el conflicto no acepta las condiciones impuestas, podría enfrentar una escalada militar sin el apoyo total de Estados Unidos. Esto, según los expertos militares, resultaría en una derrota mucho más rápida y devastadora de lo imaginable. La pausa temporal es un concepto rechazado de plano por los arquitectos de esta paz. El conflicto, por lo tanto, terminará con un acuerdo pleno y definitivo. O, la otra opción, con una victoria militar decisiva de una de las partes. No hay sencillamente un punto medio en este desenlace. ¿Aceptarán la nación en el conflicto y Europa este ultimátum tan claro que les plantea Estados Unidos? ¿O se arriesgarán a una catástrofe mayor? Escriban desde dónde nos miran y qué esperan que suceda a continuación en esta crisis global que redefine el mundo. ¿Será esta cumbre en Alaska el verdadero punto de inflexión que todos esperábamos con ansias y esperanza? ¿O solo el sombrío comienzo de una nueva y mucho más compleja fase de tensión mundial? ¿Un enfrentamiento de proporciones épicas que cambiará el futuro? Suscríbanse ahora mismo al canal. Somos la voz más honesta, una fuente de noticias no comprada, que comparte hechos verificables y dice la verdad sin rodeos ni censura. Lo hacemos con total independencia porque no recibimos ni un céntimo de propagandistas o de intereses ocultos por nuestro trabajo. No estamos comprometidos con ninguna agenda política o económica ajena a la verdad. Nuestra única lealtad es a ustedes. Existimos únicamente gracias a sus visualizaciones y a su inquebrantable apoyo. Cada clic, cada comentario, cada vez que comparten nuestro contenido con sus contactos, nos permite seguir adelante en esta misión vital. No se pierdan las actualizaciones importantes. Pulsen la campana para recibir notificaciones al instante. Y por favor, dejen su opinión abajo. Es vital para nosotros, es la base de nuestra comunidad y el motor incansable de nuestro trabajo diario.